Hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Me da gusto saludar a todos los presentes. Vamos a meditar en una porción más de la palabra del Señor. Y hoy vamos a leer esta porción de Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Vamos a leer versículos 1 al 13 y dice de esta manera: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen sed y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivid vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Hermanos, en este mes pues también se recuerda el mes del Día de los Maestros. Y hoy quiero compartir con ustedes este tema sobre las bendiciones del maestro. Es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes. En el mundo tenemos palabras, sentimientos, pensamientos y oraciones para bendecir al ser humano, y que nosotros lo vivimos y lo hacemos de varias formas. Pero solo las bendiciones del Maestro Divino marcan la diferencia que nos revelan las Escrituras. ¿Y en qué consiste? Hoy la palabra de Dios nos quiere llevar
aprender un poco sobre las bendiciones del Maestro. Y notemos lo que dice el versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid. Comprad, comed, venid. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es interesante, hermanos, que los verbos repetitivos que encontramos en el versículo 1 y los siguientes versículos están de una manera tan continua para poder comprender que las bendiciones del Maestro son bendiciones de invitación divina. Pareciera ser que el mundo no le pone interés a la invitación divina. Cada quien hace lo que creer que es lo mejor para su vida. No es nada nuevo. Ha existido en la antigüedad. El hombre ha rechazado esta invitación. Apareció nuestro Señor Jesucristo y también las generaciones, las naciones, los pueblos, de alguna manera también pues lo rechazaron. Pero siempre la invitación divina ha sido algo real en lo que revela la palabra del Señor. A todos, la obra redentora del Señor desde Génesis 3:15 hasta llegar el sacrificio de Cristo en la cruz, podemos nosotros ver su reino glorioso es para beneficio de todos los que están dispuestos a aceptar esa invitación. Podemos nosotros ver que los beneficios del reino del siervo serán gratuitos en virtud de que la obra redentora, vino y leche, símbolo de abundancia, satisfacción y prosperidad, lo que se encuentra en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, venía desde la antigüedad y se cumplió con el sacrificio de Cristo. Podemos aprender que es una invitación de tono urgente. Su alcance es universal, de acuerdo a los versículos que leímos en su contexto, y se ocupa del profundo anhelo espiritual de buscar a Jehová mientras puede ser hallado. La sed no es un problema, sino una oportunidad. Venid, venid y venid, enfatiza este capítulo. Esto es todo lo que hay que hacer para hallar misericordia en Dios, para hallar misericordia en todo lo que Dios desde la antigüedad ha planeado para que el hombre pueda vivir esta realidad. Son bien acogidos a las bendiciones de la salvación todos los que acogen bien estas bendiciones. Y podemos aprender que solo en Cristo hay suficiente para todos y para cada uno de los que llegan rendidos a sus pies. Los que están satisfechos con el mundo no ven la necesidad de Cristo y no tiene sed en su alma. Aquellos que están satisfechos con el mundo, podemos nosotros distinguirlos claramente, no les interesa. Y podemos nosotros ver que están tan satisfechos con el mundo que cada quien pues anda premiando a todos los que son del mundo. Pero podemos nosotros aprender de la palabra del Señor que las bendiciones del Maestro son bendiciones de invitación divina. Podemos leer varios versículos y podemos notar que este verbo venir, venid, 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 siempre está enfatizando lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Y nosotros podemos aprender, hermanos, esta gran verdad de que las bendiciones del Maestro terrenal apuntan hacia lo terrenal, pero las bendiciones de nuestro Maestro celestial y divino están apuntando hacia el alma. Una invitación que marca la diferencia entre los deseos de todo maestro del mundo terrenalmente, con lo que es el único maestro que ha revelado su voluntad desde la antigüedad y que se dio claramente en el sacrificio de Cristo para seguir invitando a toda la humanidad como buen maestro divino. Siempre está esa invitación divina. Pero cada uno de nosotros podemos estar tranquilos cuando estamos
obedeciendo, cuando estamos a los pies de la cruz, cuando nosotros nos damos cuenta que nuestra alma está necesitada de la palabra de Dios, solo sale a luz que somos creyentes en Jesucristo, somos hombres de fe. Y cada uno de nosotros podemos aprender que la expresión id a Cristo, porque Él es la fuente abierta, es la roca golpeada por todos los hombres. Y ni aún así la invitación sigue vigente. Id a las santas ordenanzas, a los arroyos que alegran la ciudad de nuestro Dios, alegran al pueblo de Dios, alegran el alma del hombre de fe. Y mis hermanos, venid, comprad. Cada uno de nosotros podemos ver acá la aplicación de la gracia del evangelio desde la antigüedad hasta que esto fue real en el bendito y hermoso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Venid, comed, hacedlo aún más vuestro y disfrutadlo. Hermanos, cuando alguien está de fiesta, pues trata la manera de compartir el mejor menú para quedar bien con sus invitados. Y ahora el Señor lo hace de manera tan abierta para que aquellos quienes se den cuenta que no hay mayor tesoro para que su alma sea alimentado con la bendita palabra del Señor, el Señor lo da de manera gratis. Cada uno de nosotros podemos aprender que aquí hay una oferta graciosa de perdón y paz y de toda felicidad. No será en vano buscar a Dios. Ahora su palabra nos está llamando y su Santo Espíritu lucha con nosotros, pero hay un día por venir en la que nosotros debemos entender que ya no será hallado. Va a llegar su fin, pero mientras tanto está activa la invitación. Puede llegar un tiempo así en esta vida. Seguro es que la puerta será cerrada, ya sea con la muerte o con el juicio final. Pero mientras tanto, las bendiciones del Maestro son bendiciones de invitación divina, mientras que Jesucristo no regrese. Y esto es lo que la palabra del Señor nos enseña sobre las bendiciones del Maestro, que son bendiciones de invitación divina. Lo que tiene que ver con nuestro ser interior, los deseos de nuestra alma. Pero hay algo más. Leamos lo que dice Isaías 55:4. Lo dice de esta manera: he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Cuando leemos este versículo 4, podemos aprender que las bendiciones del Maestro también son bendiciones de ofrendas divinas. Hermanos, al ver todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, anticipado de varias formas en el Antiguo Testamento, podemos ver los dones ofrecidos son tales que ningún precio se les puede poner. No podemos nosotros comprar estas ofrendas que Dios dio para su pueblo. Podemos nosotros aprender que las cosas ofrecidas ya están pagadas, que estas ofrendas ya fueron dadas, porque Cristo las adquirió al precio total de su propia sangre, tal como lo tenemos en 1 de Pedro 1:19. Nuestras necesidades son incontables y nada tenemos que los satisfaga. Si Cristo y el cielo son nuestro, es porque son ofrendas divinas, perfectas. Nos veremos por siempre endeudados a la libre gracia divina. Escuchad con diligencia, que se abata el corazón orgulloso. No solo vaya, sino acepte la oferta de Dios de manera gratuita. Toda la riqueza y el placer del mundo no darán consuelo y contentamiento firme al alma, porque solo la palabra de Dios, a través del sacrificio de Cristo, marca la diferencia.
no satisfacen ni siquiera los apetitos del cuerpo, porque todo es vanidad y aflicción. Podemos nosotros ver que los desencantos con que nos topamos en el mundo nos ayudan a impulsarnos hacia Cristo y a buscar la satisfacción solo en Jesucristo, porque son ofrendas de bendición perfecta. En lugar de ser profano, contencioso, egoísta o sensual, veamos las ofrendas del Maestro divino perfecto, paciente, humilde, amable, paz. Cuando nosotros vemos toda la perfección de este Maestro divino, podemos aprender de cuántas ofrendas el Mesías presentó delante de Dios Padre para que la realidad de nuestra salvación sea real. La esperanza de ayudar en la obra abierta insta a los cristianos para que nosotros difundamos el evangelio de la salvación. ¿Dónde están las ofrendas perfectas del Maestro? ¿Dónde está el rabino maestro? ¿Dónde está el divino maestro? Para comprender, mis hermanos, que son bendiciones de ofrendas divinas. El Señor lo hizo todo. El Señor lo dio todo. Podemos ver la perfección de este Maestro divino. Obras perfectas, sentimientos perfectos, acciones perfectas, sacrificio perfecto, su sangre precioso perfecto. ¿Qué hace falta? Nada. Pero estamos aprendiendo a la luz de la palabra de Dios sobre las bendiciones del Maestro. Y hemos aprendido ya dos verdades. Quiero llevarles a la última verdad que encontramos a la luz de la palabra de Dios. Por favor, 55:11. Vamos a ver este otro versículo para ayudarnos un poco más a lo que nos va a revelar las Escrituras. Dice de esta manera: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquello para que la envíe. Hermanos, las bendiciones del Maestro también son bendiciones de transformación divina. Son bendiciones de transformación divina. Hermanos, si bien es cierto que ahora hay muchas conversiones falsas, si bien es cierto que ahora hay supuestas conversiones, si bien es cierto que algunos se han bautizado pero en realidad no han sido regenerados, pero sabemos que hay auténticos cristianos, hay verdaderos cristianos, hay hombres que dan testimonio de su fe hasta la muerte, testificando de Cristo. En esta semana me mandaron un reportaje sobre cómo enterraron a 5 cristianos vivos por su fe en Cristo. Y todos estos hombres extremistas, pues así abrieron un hoyo, ellos mismos lo abrieron, los metieron ahí y los empezaron a enterrar, a echarles tierra. Así murieron y murieron cantando, recordando textos bíblicos y todo lo demás viendo. Hay cosas que están pasando en el mundo de manera terrible, hermanos, pero solo nos ayudan a entender que las bendiciones del Maestro son bendiciones de transformación divina. Hay auténticos hombres convertidos, pase lo que pase. Todas sus misericordias son misericordias del pacto, son compradas por Él, son prometidas en Él y no son dispensadas de su mano solo por su bendita gracia. Cuando nosotros aprendemos que son bendiciones de transformación divina, las personas que llegan a los pies de Jesucristo rendidos por sus delitos y pecados, nunca van a ser iguales. Hay algo que cambia en ellos: sentimientos, pensamientos, emociones, acciones. Hay algo que cambia en ellos. No debemos encontrar el camino del pecado en nuestro peregrinaje. Claro que hay, claro que puede tentar,
Claro que nos puede encontrar, pero debemos de recordar esto, que no sabemos encontrar el camino a las aguas, muchas veces por flaqueza, pero Cristo es dado para ser su maestro, su líder, su capitán, su rabino, para mostrarnos qué hacer y capacitarnos para hacerlo y transformarnos de adentro para afuera, para que entendamos que sí hay auténticos hombres regenerados. Él es el Santo de Israel, fiel a todas sus promesas. Él ha prometido glorificar a Cristo dándoles a los gentiles por heredad para todas las generaciones mientras que Jesucristo no regrese. Debemos cambiar nuestros juicios sobre las personas y las cosas. No es suficiente romper y dejar las malas costumbres, sino tenemos que luchar contra los malos pensamientos y sentimientos, las cosas que nos acompañan solo en nuestro ser cuando estamos solos, para ver cuánto el Señor ha obrado en nuestras vidas. No solo debe haber un cambio del camino exterior, sino un cambio de la mente, y solo con el poder transformador de Jesucristo esto es posible. Hay pecados de sentimientos y de pensamientos, y posiblemente alguien ni los diga, pero ahí lo tiene. No solo debe haber un cambio del camino. Arrepentirse es volver a nuestro Señor, contra el cual nos rebelamos. Si lo hacemos así, Dios se multiplicará para perdonar como nosotros nos hemos multiplicado para ofender a Dios. Si nosotros nos hemos multiplicado para ofender a Dios, el Señor se ha revelado. El Señor, como el soberano, como el Señor, como el maestro divino, hace cambios en el ser interior del hombre de fe. Pero que nadie juegue con esta abundante misericordia de Dios a través de Jesucristo, ni lo use como ocasión para pecar y vivir en libertinaje, porque tarde o temprano el Señor va a tocar su vida. Nosotros tenemos que aprender que perdonamos como humanos muchas veces, pero tenemos una dificultad como humanos a ser tentados. Que si bien es cierto, perdonamos, pero somos tentados a no olvidar. Y cuando vemos esta diferencia, tenemos que aprender que cuando perdona el pecado, Dios no lo recuerda más. Dice la palabra de Dios que Él los tira a lo más profundo del mar y no se acuerda. Cuando alguien llega a los pies de Jesucristo, esta verdad de ser perdonado de manera perfecta solo lo hace el sacrificio de Cristo. Y entonces, cuando vemos el punto de conversión, lo que Dios hace en misericordia a favor del pecador, podemos nosotros aprender estas grandes verdades. El poder de su palabra en las esferas de la providencia y la gracia es tan cierto como en la de la naturaleza. Para entender que el conflicto en la vida cristiana después de su conversión es tentado a desobedecer, es tentado a no obedecer, es tentado a hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, es tentado a que su libre albedrío pues determine lo que tiene que hacer y no la palabra de Dios, es tentado a entristecer el Espíritu Santo porque ya es cristiano y desobedece a Dios. Pero lo cierto es que cuando hay un auténtico cristiano, las bendiciones del Maestro nos lleva a entender que son bendiciones de transformación divina, porque Dios va a tratar y a transformar, a disciplinar, a corregir, a redarguir para levantar a su auténtico hijo. Lo hizo con Salomón. Salomón ya en su vejez, después de vivir una vida desenfrenada, escribe algo tan sorprendente y maravilloso.
Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Solo el hombre que teme a Dios, ese será alabado. Pero Dios tuvo que confrontar a Salomón. Y Dios tuvo que disciplinarlo. Dios tuvo que corregirlo. Si vemos al salmista David, le pasó igual. Y esto nos ayuda a comprender a cada uno de nosotros estas grandes verdades. No volverá el Señor sin producir efectos importantes cuando hay auténtica regeneración. Si adoptamos un punto de vista especial de la iglesia, hallaremos que cosas grandes ha hecho y hará Dios en misericordia y en gracia por su iglesia. Muchos ya están derrotados y pronostican su caída. Yo me acuerdo que una petición hace como 40 años llegó en la iglesia donde yo me convertí. Pero una petición de un jovencito llegó y delante de toda la congregación dijo: yo tengo problemas de alcohol. Y cuando es la fiesta patronal es donde todo el mundo se descarrila. Pero la petición de él fue: oren por mí, porque seguro voy a caer otra vez. Ahora, imagínense eso. Y a veces las iglesias andan en ese nivel, solo que no se ponen a pensar lo que dicen. Es que aquí ya no se compone nada. Están diagnosticando su caída, su derrota. No son creyentes en la palabra de Dios, porque el creyente en la palabra de Dios, ni por más que vea lo triste de cualquier congregación, confía en Dios de que Dios tiene poder para levantar, para transformar, para redarguir. ¿Se acuerdan de Ezequiel? Esos huesos secos que ya estaban muertos, pero vio que empezó a levantarse el cuerpo, a tener carne, a caminar, a hablar. Eso es lo que Dios hace con su iglesia. Para comprender, mis hermanos, que las buenas intenciones humanas fracasan, pero las promesas divinas transformadoras triunfan. Porque es la iglesia de Dios, no es la iglesia del pastor, no es la iglesia de los diáconos, no es la iglesia de los líderes, es la iglesia del Señor. ¿Cuántos están diagnosticando su caída? Falta de fe. La palabra de Dios no solo describe un futuro glorioso de su amada iglesia, es el medio designado para Él, para usarlos, para testimonio a las naciones, para crear ese futuro glorioso para la iglesia. Podemos entender que la razón es porque son bendiciones de transformación divina. Dios transforma, Dios cambia. ¿Creemos eso? Ahora cuando ay Dios, ese hermanito, ese ya no cambia. Solo oremos por él o por ella. Porque cuando nos metemos a juzgar más de lo que ya no nos corresponde, estamos tentando a Dios. Porque Dios sí tiene poder para limpiar, para redarguir, para levantar a su iglesia. Y por eso, mis queridos hermanos, las bendiciones del Maestro son bendiciones de invitación divina. Son bendiciones de ofrendas divinas. Cristo ya lo dio y lo hizo todo. Son bendiciones de transformación divina, porque la Biblia dice que no regresa de la palabra que Dios habla, de la palabra que Dios ha revelado, de la palabra que Dios ha escrito. Nunca va a regresar vacía. Tiene un poder para transformar. ¿Creemos eso? Oremos por la flaqueza de nuestros hermanos. Oremos por la flaqueza de nuestra iglesia. Oremos por la flaqueza de los líderes. Oremos por la flaqueza de nuestros jóvenes y adolescentes. Oremos creyendo de que solo Dios puede llegar para redarguirlos, para poder hacerlos bonitos y preciosos para gloria de Cristo. Así de que
recordando el día del maestro. Noten la obra y el trabajo que hace el maestro divino en medio de su iglesia. ¿Y con qué razón Jesús decía de esta manera? Hasta ahora, mi Padre y yo seguimos trabajando. Dios sigue obrando. ¿Creemos eso, hermanos? Quiero hacer una pequeña invitación. ¿Alguien siente que algo no está bien en su vida y está ofendiendo a Dios? ¿Alguien siente, pastor, este lado, a mí me cuesta humillarme, soy soberbio, tengo este problema? Yo quiero orar por usted. El Señor tiene poder para limpiarlo, perdonarlo, levantarlo, transformarlo. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Alguien gusta decirle a Jesús, perdóname, Jesús? Perdóname porque he sido poco creyente en que tú tienes poder para transformar, que tu palabra no regresa vacía. Perdóname, Jesús, porque no mucho creo en eso, pero ahora entiendo que tú estás vivo y que tú sigues obrando en la vida de tu iglesia. ¿Alguien gusta decirle a Jesús, perdóname, Jesús? ¿Alguna manita? Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las bendiciones del Maestro, que son de invitación divinas, que son ofrendas divinas, que son de transformación divina. Padre, glorifícate, Señor, en el precioso sacrificio de tu amado Hijo, que compró a tu amada iglesia con su preciosa sangre. Oramos por toda la iglesia, que tú lo levantes y lo transformes para gloria y honra de tu nombre. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.